Otra vez, les agradezco por invitarme y los felicito por el incentivo de acumular conocimiento y tratar de entender cosas que están sucediendo en la actualidad. Lo que yo voy a hacer ahora es muy sencillo. Como ustedes saben, el mundo es bastante complejo. Y para poder entender el mundo, nosotros nos tenemos que mover dentro de lo que se llama el marco teórico. Es un marco teórico. Como agarrar este cuadro, pongo los límites, adentro le pongo conocimiento y en base al conocimiento de esto, yo es que miro esa realidad. Básicamente, ¿cómo lo voy a hacer? Con el tema en cuestión, con los antecedentes y bases teóricas que me preceden. O sea, lo que yo voy a tratar de entender es el conocimiento teórico, contrastarlo con la realidad y de ahí poder sacar una conclusión, que no quiere decir que sea acertado. Porque el primer problema que ustedes van a tener somos nosotros, los seres humanos, que no somos calculables. No nos pueden decir 2 más 2, 4. Cada humano es impredecible o predecible. Pero van a tener ese factor de desconcierto cuando tomen las resoluciones o entiendan qué es lo que pasó. ¿Subimos un poquito? Tenía más show de movimiento, pero para la próxima lo vamos a tratar de hacer. Entonces, ¿qué es un marco teórico? Es como yo veo el problema. Fíjense, a la izquierda ustedes tienen un círculo, que puede ser el termo de cualquiera de ustedes. Ustedes agarran su termito que lo tienen debajo del brazo, lo ponen delante de una lámpara y se proyecta como aparece ahí un rectángulo. Pero si yo lo giro, esa luz me proyecta un círculo. Subimos un poquito más. Esas dos personas están viendo el mismo número, pero uno ve un 6 y otro ve un 9. ¿Cuál de los dos tiene razón? O los dos tienen razón. Porque cada uno está viendo el problema desde distintos puntos de vista. Y no quiere decir que sea incorrecto. ¿Qué es lo que vamos a tratar nosotros? Son temas sociales. ¿Por qué? Porque están integrados por todos nosotros. Este es un grupo pequeño, pero lo podemos multiplicar por sociedades, por estados, por culturas o por civilizaciones. Todas ellas, el problema que tienen básico es que uno a veces opina una cosa y otro opina otra cosa. Cuando uno opina una cosa y otro opina otra cosa y lo solucionan es lo que le llaman ciencias sociales una díada. Dos grupos se ponen de acuerdo en cuanto a la solución. Pero a veces lo que puede pasar, partido de fútbol, un cuadro por un lado, un cuadro por el otro, no se van a poner de acuerdo. Es un tercero, una tríada, donde los dos reconocen a ese y ese es el que decide cuál es la solución para el problema o el conflicto que están viviendo. Entonces, los conflictos, ¿cómo se resuelven? ¿O por el uso de la fuerza? ¿O por el consenso o ese tercero parcial que lo arbitra? Solución de controversias, tribunales, la justicia, abogado defensor, abogado fiscal, juez que determina. Es esa tríada. Porque a no ser, como tienen ahora, parte abreviada, fiscal y con abogado se ponen de acuerdo, sale la sentencia. No se ponen de acuerdo, van al tercero. Pasamos a una. Entonces, como es un conflicto social, lo que nosotros vamos a tratar, lo podemos ver a través de las ciencias sociales, de la ciencia política o de la teoría de las relaciones internacionales. ¿Hay algún sociólogo acá? Sociólogo no, yo di muchos años sociología, clases de sociología, pero no soy sociólogo. Siempre me cubro un producto por si después no le gusta lo que digo. A ver. En la sociología, la tendencia que tienen es que ven como el mundo como una gran sociedad. Todo el mundo es una sociedad. Para otros, esa sociedad no es tal, son distintas sociedades que se relacionan. Entonces, si ellos ven una sociedad, van a buscar un problema a la sociedad. Pasamos a la otra. La ciencia política, ¿qué es lo que ve? ¿Un poquitito más? La ciencia política no está vinculada a la política. La política es un juego intersocial de las personas. La ciencia política lo que estudia, básicamente cuando se estudia ciencia política, son las decisiones de las instituciones creadas por el hombre. Naciones Unidas,
bodega, OTAN, Mercosur, ¿qué le gusta? A nosotros nos preocupa qué decide esa institución. Y en base a las decisiones es que vamos a entender qué está pasando. Andrés Malamud, que se lo recomiendo, argentino que vive en Portugal, excepcional para poder entender. La ciencia política indaga y se sistematiza, o sea, acumulación de conocimiento sobre actividades relacionadas en organizaciones sociales. Y de esa manera tratan de entender qué pasa en la sociedad. Pasamos a la otra. Y acá viene lo que me gusta más, capaz que por deformación profesional, por haberlo visto, haberlo vivido, que son las teorías de las relaciones internacionales, la escuela inglesa o escocesa. Nacida en 1918, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, donde tiene tres grandes corrientes teóricas, que es el realismo, el idealismo y el constructivismo. Nosotros lo que vamos a ver acá es el realismo. Que muchos, a los que éramos realistas, nos consideraban como la encarnación del diablo. Porque fomentábamos el conflicto, era malo, teníamos toda esa violencia que la sudábamos a flor de piel, y todos los demás no pudieron explicar por qué empezó el conflicto de Ucrania. El realismo sí lo explicaba y lo avisaba. Vamos a seguir. Pantallazo rápido, el idealismo, muchos de que les gusta leer y están informados. El presidente americano Woodrow Wilson, Primera Guerra Mundial, a 14 puntos de Wilson. Básicamente el idealismo busca un sistema internacional, la acción humana, mete al hombre ahí, el Estado es el centro y se regula con el derecho internacional. Es la parte buena del ser humano. Pasamos al otro. El constructivismo es más reciente, más de la década del 80, del 90, que surge porque el realismo y el idealismo no podía dar explicaciones de lo que pasaba. Que básicamente hablan del poder de conocimiento, meten las instituciones, el sistema internacional, la orden, la cultura, la identidad, la relación entre lo que está dentro y lo que está afuera, los cambios estructurales que se estaban dando en el mundo y la integración económica como elemento para disminuir los conflictos. Esto era el punto principal y es lo que se llamó la globalización. Tiene un autor hindú que trabajó para el Fondo Monetario, se llama Parag Gana, que habla del segundo mundo y la interconectividad, que trabaja mucho sobre esto, que en parte tienen razón. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Como siempre les digo en la facultad, tenemos a Yankee Daddy, ¿no? Que canta que no se le entiende nada. Eso coincidimos todos. Que usa su gorro rarísimo, que está hecho en China. Cuando vienen los recitales de acá, todos compran acá el gorrito de Yankee Daddy y van todos con el mismo gorrito que lo compró en Miami, hecho en China, y lo compraron acá. ¿Qué voy con esto? Se trató de hacer una sociedad mundial de consumo. Eso es la globalización. La globalización carecía de estrategia. Lo que tenía era crear mercados cada vez más grandes para maximizar la curva de producción de la industria. O sea, ustedes saben que cada vez que voy agregando un obrero, hasta determinado punto no puedo agregar más obreros porque me molesto. Bueno, el rendimiento máximo de la curva económica de la producción que llegara para abastecer el mundo. Entonces, cualquiera de nosotros hoy se va a África, está bien vestido. Se va a Asia, está bien vestido. Está en China, está bien vestido. Está en Rusia, está bien vestido. Estamos iguales, todos iguales. Pasamos a la hora. Ahora, yo les voy a hablar hoy de lo que se llama el realismo. No por realidad, no por razón. Y ahora les voy a explicar el porqué. ¿Quiénes son los referentes? Porque hay que tener referentes filosóficos en la vida, ustedes lo saben mucho mejor que yo. Si no hay referentes filosóficos, es como uno anda para un lado para el otro. No se asocia a los valores morales. Las discusiones tan antiguas, las discusiones tan antiguas de Sócrates y Platón, que estamos hablando 4.000 años atrás, todavía no han sido respondidas. Pero son la esencia de muchos valores de un montón de gente. Entonces, para el realismo tenemos a un señor que se llama Hobbes, que lo vamos a ver más adelante. También tenemos a Tucídides,
En la guerra del Peloponeso, un documento del 400 antes de Cristo, que es el primer documento escrito donde aparece una discusión entre el idealismo y el realismo. Ustedes saben, los griegos no todos sabían escribir. Tenían el teatro griego, que era el único lugar donde los actores podían representar a cualquiera, de los dioses hasta los mortales. Y era la forma de transmitir enseñanzas. Capaz que deben haber visto la película Troya con Brad Pitt. Y ahí mucha gente lo vio por Brad Pitt, muchos lo vieron por las actrices que había. Pero eso es un cuento, es un relato de un combate entre dos ciudades que duró 10 años por problemas arancelarios. Porque si ustedes recuerdan un poco, está la parte de Turquía, Esparta estaba acá, Atenas estaba acá abajo. El mercado venía de Asia, pasaba por delante de Esparta, lo paraban, le cobraban peaje, seguía, y alguien tenía que pagar el peaje. Esa guerra que llevó 10 años, eso no es cuento de Homero, se hacen como cuento y se hacen como obra de teatro, y le agregan, por supuesto, que se encontró a la novia de este, la esposa de este, que el tejido, todo eso, tipo comedia colombiana o turca, como quieran, porque la gente se acordaba de eso. Si lo hubieran escrito, la mayoría no lo hubieran leído. Entonces, en Tucídides nosotros tenemos ese documento de una discusión que se da entre los que hablan del realismo y los que hablan del idealismo. Es el primer documento de relaciones internacionales. Morgenthau lo vamos a ver, un autor judío alemán, radicado en Estados Unidos, que publicó un libro que lo traje, pues siempre llevo los libros porque creo en eso de tocar y ver. Entonces, en vez de mostrar las fotos les muestro el libro también. Raymond Aron, un autor francés, lingüista francés, marxista, que terminó siendo el principal asesor de Gaulle durante toda su presidencia, y que uno de los asesores de Gaulle, junto con Raymond Aron, sé que murió por la década del 90 acá en Punta del Este. El padre del actual presidente lo venía a visitar, después nadie más lo visitó, para que vean un poco el interés. Por eso los felicito por dedicarse a esto, porque la temática vieron que no atrae mucho, o más que no atrae, yo creo que no le interesa a muchos porque condiciona las decisiones. Si saben lo que puede pasar, no pueden tomar decisión. Si toman decisión y no saben, es como que la carga pesa menos. Y Huntington con un libro que más reciente, Choque de Civilizaciones, que también. Entonces, ¿cuál es lo más importante para el realismo? La acumulación de poder. Cuanto más poder tengo, mejor voy a poder negociar en un sistema. Esto es como no me dejo pasar por arriba por el vecino que me encaja del alambrado, que me lo mete un metro más adentro de mi terreno. Lo saco y lo vuelvo a colocar donde va. ¿Qué es lo que estudia? Por eso es el equilibrio de esa balanza, que ustedes pueden ver mucha gente de un lado y menos gente, pero más poder del otro. ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que toma como centro de estudio? El Estado. No nos preocupa qué pasa dentro del Estado. No nos preocupa qué pasa fuera del Estado. Nos preocupa qué decide el Estado. Comunidad política en un sistema. A veces hay estudios que se dividen en la alta y la baja política. Por eso tienen el dibujito ese de presidente Lincoln con todos sus delegados atrás y el pueblo abajo. Donde él les manda el mensaje. Pasamos a la otra. ¿Cómo ven los realistas el mundo? Como una mesa de billar. ¿Por qué? Porque esa mesa de billar es plana. Tiene límites. ¿Qué característica tiene esa mesa? La física no actúa. No hay rozamiento. La bola de billar se puede mover en forma eterna, como si estuvieran en el espacio. No tiene fricción, no tiene rozamiento. Cada uno de los lados va a ser una bola de billar y son todas del mismo tamaño. Lo que va a cambiar es la densidad o el peso específico de cada una de las bolas de billar. Entonces imagínense, la bola de billar Brasil, la bola de billar Uruguay. Viene la bola de billar Uruguay movida, pega y no la va a mover.
Pero si Uruguay estuviera junto con Argentina, Chile, Paraguay, de repente ese grupo de bola de billar, que son las alianzas, le pegan a Brasil, lo podría hacer cambiar en su toma de decisión. Entonces, lo que sería la energía potencial y cinética llega y golpea. La densidad lo que absorbe o no. Es igual, ¿por qué? Porque no hay ningún estado por arriba de ninguno. Entonces eso nos evitamos los problemas de lucha de soberanía. Los que le guste el cine, Steven Spielberg, El hombre bicentenario, o que sea de Morky Mindy, Robbie Williams, que hace de robot, y es un robot que empieza a descubrir implantes para seres humanos y él se termina transformando en un ser humano y le pide a la Asamblea General de Naciones Unidas que lo reconozca como ser humano. La diferencia es que esta Asamblea General de Naciones Unidas es la de Kant, la de la paz perpetua de 1532, donde tiene a alguien que está arriba. Y en nuestra Asamblea General de Naciones Unidas, la que tenemos hoy, ¿quién es la máxima autoridad? ¿El Consejo de Seguridad? No, el Consejo es una parte. Asamblea, Consejo, fondos fiduciarios. Fondos fiduciarios los que ponen la platita. Consejo de Seguridad, la fuerza, la realidad de la fuerza. Los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial, más 10 más que acompañan, hacen puntos. Y después la Asamblea General, donde todos estamos representados. ¿Quién es el que dirige la Asamblea General? El secretario general. ¿Qué hace un secretario? Recibe orden. Tomá, tenés que venir a tal hora, hacer una comisión, venir. Nada. Gana $50.000 por mes, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque si no, no existiría la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un elemento coordinador entre todos los estados. Por eso, en la mesa de billar, todos los estados están al mismo nivel. Y es una situación anárquica, que anarquía no quiere decir caos. Anarquía quiere decir que no hay ninguna autoridad por arriba de nadie. Entonces los estados se mueven ahí y el movimiento infinito de esa bola de billar se va a dar por los intereses de cada uno de los estados. Después, ¿es un actor racional? ¿Qué quiere decir que sea un actor racional? Rápidamente, ser humano lo dividimos en racional, irracional y altruista. Un altruista, Mahatma Gandhi, la madre Teresa Calcuta, Bill Gates, que dona el 90% de su fortuna. Son gente que hace cosas en beneficio de todos para la satisfacción personal. ¿Quiénes son los irracionales? Vulgarmente los conocemos como los locos. Pero el dicho dice loco, pero no bobo. Entonces, siempre hago la misma pregunta de facultad. ¿Por qué hay tanta gente cerca de Tres Cruces? Durmiendo y que no sé. Muchos me dicen, no, porque manda mucha gente, pueden pedir. No, lo que pasa es que cualquier accidente que tengan, tienen 5 centros médicos alrededor. Entonces, ellos resuelven de una forma sus problemas que no es lo normal del resto de las personas. Y después los racionales, que somos todos nosotros. Nos movemos por interés. Una palabra menospreciada, pero muy importante, porque esa palabra es lo que le da impulso a un montón de cosas. Cada uno tiene su interés. Cada uno de ustedes está por un interés particular. Yo estoy por el mío. Cada uno hace su motivación. Pero ese es como el arranque del motor para hacer algo que nos dé una satisfacción personal. Entonces, el actor a ser racional se va a mover por interés. Los estados se van a mover por interés. Y ahí tienen un montón de frases. Winston Churchill, el tipo más increíble para leer frases. Los países no tienen amigos, tienen unión de intereses. Si tengo que tomar un té con el diablo para que pueda ser mi amigo contra mi enemigo, voy a tomar el té. Todo ese tipo de frases que tienen. Base de los intereses. Pasamos al otro. El sistema internacional, como le dije, es anárquico, no hay autoridad máxima. El objetivo siempre se busca la paz. Aunque digan que somos los más belicistas que hay, que siempre pensamos en la guerra y todo eso, el uso de la fuerza no quiere decir ir al conflicto. Y la política no está subordinada a ninguna otra ciencia. Lo vivimos acá en la pandemia.
el presidente de la República, grupo de asesores científicos, ministros. Grupo de asesores científicos, le dice al presidente de la República, ministros, le dice al presidente de la República, el presidente de la República decide. ¿Por qué? Porque la política está por arriba de todo y ve todo. Si fuera el grupo científico, hubiéramos quedado encerrados. Si hubiera sido por la gente de ganadería, capaz que, no sé, nos vendían todas las vacas. Si fuera salud pública, tendríamos que ir con un cartel acá a ver si estamos vacunados o no. Pero cada uno miraba su realidad. La política es el que ve todo y toma la decisión en el acierto o en el error que lograría el mayor beneficio. Hoy le decía a un curso, pregunta de filosofía, es va a la barca en medio del Mediterráneo con un rescate para salvar una ciudad, viene una tormenta. El barco se está a punto de hundir, hay que aligerar el peso del barco. ¿Qué hacemos? ¿Qué tiramos? ¿El rescate o los marineros? Rescate. Murieron 20.000. Sí. Porque acá en Uruguay, el día 13 de marzo, se declaró estado de emergencia sanitaria. Sí. Pero el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Sí. No, quiero destacar esto porque acá, antes de la declaración de pandemia, nuestro país, previo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declara la pandemia. Es muy serio. Lo que nosotros partimos de. No. A ver. Solo esta aclaración porque. Que lo llevo a lo que estábamos hablando. ¿Cuál es la responsabilidad de la OMS mundial? De repente había, de los 70 países que tiene, 60 contaminados. Declaró para todos. De repente justo nosotros estábamos en esos 10 no contaminados, pero la declaración es para todos. Creo que por importante que hablaremos la soberanía de los estados, pero previamente la OMS, previamente algo de organizaciones internacionales que han controlado. Yo te entiendo. El problema que vos tenés con las organizaciones internacionales, y por eso la gente de Derecho Internacional especialistas en Derecho Internacional. me vas a terminar rodeando. Entonces. No preparé nada, porque miren, apenas lo estoy dando porque podemos tratar de eso. Sí, mil cosas. A ver. Toda la mayoría de esos organismos internacionales, el 99%, funcionan por coordinación, no por obligación. La OMS funciona con coordinación con el Uruguay. El Uruguay no está obligado a nada. Si el Estado uruguayo decide que no comparte esa decisión, toma otra decisión. Como decía Maquiavelo, prudencia para toma de decisiones. Y como se dice en el mundo de la ciencia política, al político no se le mide por la decisión que toma, sino por las consecuencias de la decisión. Entonces, yo te entiendo todo eso. Y tengo mis discusiones en facultad con la gente de Derecho Internacional público, porque obviamente que un realista, la esencia realista es la soberanía del Estado y la toma de decisiones por el Estado. Después la realidad dice si coordinamos, no coordinamos, si hacemos o no hacemos. Ojalá que todo el mundo fuera la tendencia de trabajar con organizaciones internacionales porque son de consenso. Todas las que buscan, obviamente, es el beneficio de todos. Volvemos al punto de la sociedad mundial. Como los realistas entendemos que no hay una sociedad mundial, sino que hay sociedades, el problema se empieza a complicar un poco más. Vas a seguir escuchando muchas cosas que te van a rechinar. No, estoy re tranquilo. A mi madre la enterraron ya en los 20 años. La palabra al final cuando nos Ningún problema. Ningún problema. Pero está bien lo que dice, porque es la otra cara de la moneda en la visión del mundo. Ella tiene una visión y yo tengo otra. Pero que me quedaran así y no sería una descalificación y no puede ser así. Por eso yo mostré la balanza
que no existe ninguna interpretación que pueda tener solo un plato de la balanza. Para cualquier interpretación se necesita como mínimo 2 platos de la balanza, y la mejor interpretación es la más equilibrada que le sirva a todos. Lo que pasa que a veces la comprensión del todos, estábamos hablando recién acá del tema de Haití, que estuve 3 años, 2 veces, y yo les decía, para mí la solución de Haití son 50 años de tutoría. No hay plata, entre comillas. Mataron al presidente y había 5 valijas con $10 millones en la casa presidencial. Bueno, es más complicado. Bueno, volvemos. ¿Cuáles son los elementos principales en la teoría de las relaciones internacionales? Nos basamos en el estado de la historia, la economía y la política. Si ustedes ven, en esos 4 está el hombre metido. La historia lo que permite es tratar de sacar fotos de lo que hizo el hombre en distintas situaciones, para ver si la va a repetir o no. La economía es la toma de decisiones con recursos escasos. ¿Cómo van a tomar esas decisiones cuando sean las cosas? La política es la toma de decisión, y el Estado es la unidad política mínima para poderse mover dentro del sistema. ¿Pasamos a la otra? Para los realistas lo que buscamos es el equilibrio del poder. Y de repente el equilibrio del poder no quiere decir distribuir las cosas de la misma manera. De repente a uno le tiene que tocar más y a otro le tiene que tocar menos. Pero el sistema queda equilibrado. Los realistas asumimos que el conflicto con Rusia y Ucrania se produce por un desequilibrio de poder. Esa distribución de poder, un desequilibrio que provocó ese problema. ¿Pasamos a la otra? Van a encontrar un montón de libros, novelas, Netflix, HBO Max, Prime, lo que quieran. Tom Clancy, por ejemplo, tiene varias novelas que están vinculadas a todas estas temáticas, que es el personaje que trabaja en la Casa Blanca y en el Pentágono, y Tom Clancy fue asesor del Pentágono, por ejemplo. ¿Pasamos a la otra? La distribución del poder, vieja época de la Guerra Fría, dirigida Khrushchev con Kennedy. En esa pulseada de distribución de poder, pero vieron que cada uno tiene el dedo en el botón para el armamento nuclear y sentados arriba de 2 armas atómicas. Y acá les voy a decir una cosa que es muy controversial. La bomba atómica es lo que nos ha dado paz del 45 acá. Es saber que el otro lo tiene. No solo eso, sino que cuando fueron tiradas las 2 bombas en Japón, una semana antes habían bombardeado Tokio y habían muerto 150.000 personas. La suma casi de las 2 bombas atómicas. Y el gobierno japonés no se rendía. Tiran la primera y tenían 6 millones de efectivos entre hombres, mujeres y niños para ir a la guerra. No se rendían. Los cálculos de los norteamericanos, la invasión a Japón le iba a costar 1 millón de bajas y 2 años más de guerra. Tiran la segunda y no se rendieron. Fue el emperador el que decidió eso. No fue el gobierno japonés. A partir de ahí, por lo que dijo él, se vivió lo que se llama la paradoja de la estabilidad e inestabilidad. La paradoja es cuando algo es una cosa contraria a la otra. En relaciones internacionales se hablaba de la paradoja de la estabilidad. La estabilidad se daba a nivel de guerra nuclear, la inestabilidad se daba a nivel de conflictos. Entonces tuvieron miles de guerras, guerrillas, todo un poquito. Lo que se está dando ahora es al revés. Hay estabilidad en el conflicto, pues son conflictos clásicos, pero hay inestabilidad en el uso del armamento nuclear, porque los países que tienen armamento nuclear están teniendo la visión de que pueden hacer cosas que nadie los va a atacar porque tienen armamento nuclear. Por eso es capaz que se acuerdan cuando Putin dijo de usar un arma táctica de 4 o 5 kilómetros, destruyen esa área, nada más. Yo siempre, por ejemplo, si le ocurre tirar una bomba en el mar, nosotros tenemos que quedar tranquilos. Sí, porque no hay nadie. Porque viste que yo siempre de vez en cuando tiro un par de bombas en el mar, todos nos enteramos, la verdad que uno particular me da un poco de terror, pero bueno, nos quedamos tranquilos porque bueno, se ve que demuestra un poder superior y esto nos garantiza la paz. No, vos decís. La fuerza bélica te lo resumo sencillo.
tener el poder como una bomba mundial es lo que no garantiza la paz hasta el momento. Sí. Pero sí, es un terror realmente. Si un vecino se mete en tu casa y vos no haces nada, se mete de vuelta. Si un vecino se mete en tu casa y vos no querés que se meta, y se te saca una chaveta y agarras un palo y se lo partís en la cabeza, la próxima lo va a pensar. Eso es demostración de fuerza. Perdón, quedamos en que no interrumpíamos, porque si no, perdemos el hilo. Al final, guardate las preguntas y al final las haces. ¿Saben cuál es el principal problema? Lo que dije al principio, no hay nadie que manda. En los países, bueno, tenés un Estado que castiga al otro Estado. Porque si no, hoy te castiga a vos, mañana la castiga a ellos. Entonces él seguirá tirando bombas, seguirá aislado, seguirá viviendo en esa burbuja, que la sostienen algunos, y capaz que un día se levanta, con, no sé, se le encarnó una uña y aprieta el botón y marchamos todos. Desde la creación del arma nuclear para acá, por lo menos incidentes registrados serios, hemos tenido 6 que estuvimos a punto de desaparecer. Y no se enteró. Yo no hubiera llegado al año de edad, porque soy de 62, el 63 andaba lo de la crisis de los misiles, y todavía me había mantenido a aguantar 60 años. Capaz que dura un poco más. Todo esto es que se sintetiza en una decisión política. Que la decisión política es la que baja a la decisión militar. Por eso Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otro país. La decisión siempre es política. La invasión de Ucrania fue política. La Segunda Guerra Mundial fue una decisión política. Siempre son decisiones políticas. A veces lo que puede ser peligroso es que la cabeza política sea la cabeza militar, porque no sabemos si está mirando como militar o como político. El presidente ruso, ¿cuál es el problema más grande que tiene? El militar no, es el político. Que lo saquen. Y venga otro. ¿Pasamos a la otra? Por eso, cuando cayó el muro, ¿qué cayó? ¿La Unión Soviética o cayó Rusia? Para algunos una cosa, para otros seguimos. Mi amigo Tucídides, la trampa Tucídides, para que no podamos ubicar. Hacia Menor, estaba la isla de Melios. Y el diálogo de los Melios, como le decía, los dirigentes de la isla sacan a la gente y se reúnen con los atenienses. Los atenienses le dicen, miren, o se entregan o los invadimos. No, pero que los tratados, que pin, que ponen. Yo tengo la fuerza de hago lo que quiero. No, pero nosotros tenemos aparte. No, que los acuerdos. Yo tengo la fuerza de hago lo que quiero. Decida. Les termino el cuento rápidamente. Los arrasaron, esclavizaron a las mujeres, a los niños, mataron a todos los hombres y no quedó una piedra sobre la ciudad. Demostración de fuerza. Realismo puro. ¿Soy un poquito más? Esto que está acá, este es un señor Allison que estudia todo esto, que se llama la trampa Tucídides. Y lo que dice que en China lo que está pasando es la trampa Tucídides. O sea, una potencia de mediano nivel está creciendo arriba de otra potencia que ya está instalada. De los 14 casos que existieron en el mundo, Isabel la Católica, cuando se casa, todo eso, de 14 casos, 11 casos fueron a Cuba. 3 no. Ahora se está siguiendo a ver qué es lo que pasa. 14 casos similares a la trampa Tucídides. Por ejemplo, Castilla y Aragón estaban creciendo, pero Castilla era más grande. ¿Qué hacen? Se casan. Eliminar el problema. Pero en otros lugares hubo conflicto. Y todo esto es lo que está estudiando. O sea, yo quiero mostrarle con esto que estoy trayendo un ejemplo del 500 a.C. que sirve para analizar la realidad de hoy. Pasamos a la otra. Fundamento carácter histórico basándose en ateniense Tucídides, la guerra del Peloponeso, miedo a estar partando rápido crecimiento ateniense, lo que determinó la guerra. Le cambio las palabras, le pongo Estados Unidos, China, y estaríamos en eso. Pasamos a la otra. Para que vean que a veces todos estos temas se trabajan muy en profundidad. Y acá tienen un diagrama básico y sencillo de lo que fue el conflicto de la guerra del Peloponeso. Y acá tienen qué harían, no había libertad, la razón, las colonias son débiles, el imperio, la experiencia, el determinismo, la contradicción existente, la prudencia, qué decido más, decido menos, la política de corto plazo, la política de largo plazo. Todos esos factores se están jugando y se analizan y se seguimos a la otra. Nuestro amigo Hobbes, abogados por gas.
Lo conoces bien. No, no hay problema. No hay problema. Nuestro amigo Hobbes, filósofo británico que vivía en Inglaterra, presencia las guerras civiles inglesas. Guerras por religión, donde las familias se mataban entre ellos. Entonces, como filósofo, se plantea una serie de cuestionamientos de cómo es la esencia del hombre. Y acá tenemos dos caras de la moneda. Hombre malo, hombre bueno. Hobbes, Rousseau. Hobbes dice que el hombre es malo. Entonces, el hombre compite con el hombre. Muchos lo han trasladado a la frase, el lobo del hombre. No quiere decirle que se maten entre sí, pero lo que quiere decir es que la esencia natural del hombre es competir con el otro hombre. Y es la esencia filosófica del capitalismo. Es la esencia filosófica de los liberales. ¿Por qué? Porque lo que él plantea es que para evitar ese problema, vamos a sacar la principal amenaza, que es el uso de la fuerza. ¿A quién se la damos? Al Estado. Ponemos reglas y convivimos bajo esas reglas y el Estado pone a alguien para controlar la policía. Policía quiere decir control de autoridad. Que controla que las reglas que nosotros establecimos se cumplan. Pero también Hobbes nos da la posibilidad de enfrentarnos al más poderoso. ¿Quién es el más poderoso dentro del Estado? El Estado. Muy bueno, ¿no? El Estado. El pueblo es el que elige el mandante. Sí, pero ¿qué pasa? Vos como pueblo... No vamos a dialogar, todos queremos dialogar. No, pero todos queremos dialogar. Pero no es así, por favor, sí. Yo te entiendo lo que vos decís, pero todos los que estamos acá lo que pasa es que el Estado, con la definición que diste, es una definición. Ciencia política, relaciones internacionales, sociología, todos tienen su definición de Estado. Cada uno está viendo el Estado de distintos puntos de vista. Entonces, el relativismo. Más que relativismo es el enfoque científico de cada una de las ciencias. Vos como nacida acá, haces una cosa, como decía Kant, que ni siquiera te la preguntaron, desde que el momento que naciste vos cediste determinados derechos al Estado. Uno es el uso de la fuerza. Cuando el Estado, vos imaginate, yo hoy estoy litigando contra el Estado. ¿Por qué puedo litigar contra el Estado? Porque existen leyes que me iguala al más poderoso del sistema, que es el Estado. Entonces, en el libro de Leviatán, que es el monstruo mítico que fue echado del Olimpo, no me acuerdo creo que había mirado con ojos libidinosos a una de las esposas de Zeus, lo echan y el castigo es que se tiene que alimentar de sus propias tripas, porque si no, las tripas se lo van a comer. Ese es el Estado. Yo tengo que poner contra el Estado. Eso que lo que da es el perfil de cómo es el hombre. El hombre es competitivo, busca lograr la supremacía sobre otros, va a ir al conflicto, va a llegar un momento que no le van a torcer la voluntad y se va a tener que ir contra otros. Situación pura de conflictos. Esto se analiza mucho en teoría de juegos, se hacen simulaciones, se juega todas las situaciones muchas veces. Ahora, por ejemplo, en Ucrania, en Estados Unidos, en el Pentágono, todas las ofensivas ucranianas se juegan, para ver cuál es con lo que tengo, cuál es la que tiene más probabilidad de suceder o de llegar a la victoria. Los intereses del Estado son excluyentes respecto a cualquier otro Estado, o sea, cada Estado tiene sus intereses particulares, un poquito. Y para Hobbes, los abogados dicen status quo, pero la frase no es solo status quo in bello, la frase completa. Status quo es decir, las situaciones quedan como está en el conflicto. Siempre estamos en conflicto. Los periodos especiales son los de paz. Y si no, miren la historia del mundo, de la época que quieran, y siempre van a encontrar una guerra. Hoy tenemos 40 guerras en el mundo. Una principal y las más que andan por ahí. ¿Pasamos al otro? Entonces,
como les decía, es mecanicista porque él entiende que funciona de forma automática, que hay pura física en la mente y el alma. Es el fundamental para establecer lo que llaman los contractualistas, o sea, los que funcionan bajo contratos, que son reglas establecidas, que nosotros vivimos en una sociedad contractualista, con reglas establecidas. El ser humano se ve obligado a cumplir con lo pactado. Acá nadie le pregunta cuando uno nace si quiere la leyes o no la quieren. Ya nacen y la tienen que obedecer. Con él nace el control social. Él oscila entre el absolutismo monárquico y el parlamentarismo. No se olviden que en Inglaterra en el 1200 ya había parlamento. Y Dios es un espíritu animal que, a diferencia de la criatura del universo, no tiene cuerpo. En cualquier estado, pasamos a la otra. China es el ejemplo. ¿Vieron que China dice una China, dos modelos? Para mí son tres modelos. Porque tiene un modelo político, que es el marxismo. Tiene un modelo económico, que es el liberalismo capitalista. Y tiene un modelo espiritual con Confucio. Porque Confucio no cuestiona actividades políticas ni de nada, ninguna vez. Confucio es un referente de convivencia y de regulación administrativa dentro del Estado. Entonces, pese que Mao destruyó la tumba de Confucio, arreglaron la tumba de Confucio, y hoy por hoy el año administrativo chino lo inicia uno de los descendientes de Confucio. Todo Estado tiene que tener una pata espiritual para la sociedad. Aunque seamos un Estado laico, la gente tiene su pata espiritual que no sea perseguida, ya con eso alcanza. Pero la mayoría de los estados tienen las tres patas: la política, la económica y la espiritual. Acá esto es sencillo para que vean, son lo que se llaman los mapas mentales. Ahí yo les voy a dejar la presentación. Acá lo que tienen son cómo van, por ejemplo, justifica el contrato social, se requiere el uso de la fuerza para evitar los problemas. El contrato social implica sacrificio de la libertad individual para evitar que el conflicto. Y ahí ustedes, los mapas mentales, van enganchando una cosa con la otra y se van acordando. Pasando. Otro señor que les debe gustar, y este es el libro que está ahí, que es de un coronel español. Lea Maquiavelo, a día de hoy, e interpreta sus procesos. Nuestro amigo Maquiavelo, conocido por el libro del Príncipe, que básicamente es un manual de cómo gobernar. No es ninguna obra filosófica, es un manual. Vos para gobernar tenés que ser así. Más vale ser temido que ser amado. Porque si uno es temido, no es traicionado, y si es amado, sí. Si uno vive en la cumbre de la montaña, debe bajar al valle, pero debe volver a la cumbre de la montaña. O sea, el gobernante tiene que estar conectado con la realidad. Para los Medici, en esa época italiana, él arma el príncipe diciendo: con esto pueden gobernar. No les fue bien, lo expulsaron de Italia, miles de cosas, pero este libro lo pueden encontrar acá, lo pueden encontrar por Amazon o en Mercado Libre. Y si no, les doy la pista: Mercado Libre Argentina, buscan con Oca y les manda para acá. Porque vieron que tiene mucho más acá. Pasamos al otro. ¿Seguimos? Otro señor que es este. Para los militares un clásico, Clausewitz, de la guerra. Escrito allá por 1850 y pico. Él es el primero que conecta la política con la parte militar. Después de haber sido 30 años jefe del Estado Mayor, o sea, jefe de asesores del emperador austrohúngaro del siglo XIX, asesor militar. Él escribe esto, muere, como siempre, una gran señora detrás de ese señor, agarra todo y publica esto. Y esta es la Biblia para los militares, porque acá habla de estrategia, y la estrategia es un arte. ¿Por qué? Porque las acciones que uno hace estratégicamente no están predichas, sino que uno tiene que poner el ingenio para utilizar las cosas que tiene. Por eso la estrategia. No solo en el campo militar, en cualquiera de los campos.
Este lo consiguen acá en librerías, en cualquier lado. Este señor, para para los los realistas, realistas, es muy importante por eso, porque porque conecta lo lo político con con la parte militar. Subimos Subimos un un poquito. donde Donde él lo tiene que lo que se llama la divina Trinidad, que es la razón, la conducta y la emoción del pueblo. La La razón política es para qué. La La conducta conducta inicia dónde y cuándo. y la Y la emoción del pueblo, ¿por qué? Acá hay muchos, como dicen, viejos no hay, sino hay gente leída, que ha leído durante mucho tiempo y ha vivido otras épocas que existieron en el Uruguay y existieron en Latinoamérica. Cuando fue en los periodos de toda la insurgencia pro-cubana o pro-Unión Soviética, lo que se basaron fue en fue este en este triángulo, porque porque ustedes tienen Estado, Estado, población y sociedad. Si Si yo hago el triángulo Estado, población y sociedad y lo enfrento con otro triángulo Estado, población y sociedad, es una guerra entre dos estados, Ucrania y Rusia. Si yo hago trato de trato de cambiar la conducta de la sociedad, la enfrento a las las fuerzas fuerzas armadas, armadas, cae el cae el Estado. Y esas son las guerras, lo que llaman no trinitarias. Son no trinitarias, porque no cumplen la legislación. Entonces son guerras que que no no son son declaradas. pero Se logra el objetivo, que era el de la Guerra Fría. Me imagino que todos deben haber jugado al War, en algún campamento, un momento sin duda. Cuando vieron que hay dos participantes en el War, el juego del War es destruir al otro. Somos dos. Unión Soviética, Estados Unidos. No iba a terminar nunca. Entonces aplicaban este método. Y lo que pasaba es que un territorio se iba para un lado, un territorio se iba para el otro. Pasamos a la otra. El gran problema de los estados, lo vivimos en el Mercosur, la soberanía. Esta es la soberanía. Es un perro atado. Nosotros, lamentablemente, hay mucho discurso latinoamericano, pero no tenemos la visión de la jauría, que son todos estos perros juntos atrás de un liderazgo. La Unión Europea lo tiene. Estados Unidos son 50 estados separados que se juntaron para. Son 50 estados separados. Por su parlamento. La Argentina son 27 estados separados, pero la Argentina estuvo hasta 1856 para tener su primera constitución. De las luchas internas que había. Pasamos al otro. Este dibujito es un poquito más. Es una revista americana y acá la idea es mostrarles que el realismo existe desde la época. Pero el principal teórico, más abajo. No, a ver, ahora subimos un poquitito. Acá. Los fundadores, Kenneth Morgenthau, ¿dónde de la década del 80? Uno muerto en el 80 y otro muerto en el 2000. O sea, el mundo funcionaba, pero no había descubierto sus referentes que escriban la teoría, que la explique cómo funciona. Y eso se da con esta. El liberalismo, por ejemplo, vieron que en Estados Unidos dicen que es peor que un loco de izquierda, es un liberal. Los fundadores son Adam Smith y Kant. Siglo XVII, XVIII y siglo XVI. Pasamos. Y acá lo que se da es la unión de determinados componentes teóricos para formar nuevas corrientes, activistas de derechos humanos o neoconservadores. Pasamos a la otra. Acá está lejito, pero se lo voy a dar sencillo. Es un cronograma de tiempo de eventos a lo largo del siglo XX. Entonces, por ejemplo, yo busco acá 1919, evolución social, tercera de la guerra, revolución rusa, Versalles, evolución científica, se crea el Royal International Affair de Londres, la agenda mundial, los paradigmas del idealismo, la formulación teórica era la organización internacional. Eso pasaba. No. Se pensó que se iba a vivir un periodo de paz eterno, porque se había vivido en verga. La diferencia de la guerra había ocurrido en el centro del poder que era. Y estaban muriendo los imperios del siglo XIX. Por eso era importante.
La Segunda Guerra Mundial es más importante porque destruye. Por eso es que es tan importante hacer con su poder. Porque cuando los armenios y los azerbaiyanos se estuvieron no fueron. O porque cuando Georgia, o Chechenia, o Yemen. Pasamos al otro. ¿Qué pasa? El realismo toma fuerza cuando viene la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, Para muchos autores dicen que la Segunda Guerra Mundial no terminó, se transformó en la Guerra Fría y realmente la Segunda Guerra Mundial terminó en el 80 con la caída del muro. fueron dos fases. Pasamos a los otros. Estos son teóricas de los autores, autores. por ejemplo, en español, que para el realismo toma Tucídides, Maquiavelo, para la teoría de la dependencia toma el marxismo y para la sociedad global toma Kant. O sea, Cada autor busca un referente. ¿Pasamos? Y vamos a empezar con algunos autores. Esta es la vida de los gringos, como me corrigieron, de un urbanismo que es norteamericano. Este libro, sí, como lo ven, la Biblia, todos los presidentes. Acá está basado cómo Estados Unidos es la principal potencia mundial. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? Ejemplo sencillo. Cuando en Siria usaron armas químicas, el presidente Obama iba a atacar Siria y buscó lo que se llama el censo de la opinión pública. No lo logró. Vino nuestro amigo Donald con su flexibilidad que lo caracteriza, pasó lo mismo, le tiró pilazos a Siria. ¿Y quién fue el segundo que tiró después de Estados Unidos? Francia con Macron. Y después de ahí se fue el discurso de la Unión de la Humanidad por la pelea con Inglaterra, Francia, por quién es el más importante. Entonces, este señor judío alemán que se va a Alemania, instituciones nazis, se establece en Estados Unidos un poquito y trabaja con la Casa Blanca, el presidente Roosevelt. Y trabaja con una gente muy importante. Escribe en el año 48, edita 80, a mí me llevó 8 años escribirlo. Acá no lo encuentro. Por Amazon, Mercado, Argentina. ¿Cómo se llama? Se llama Política de las Naciones, la lucha por el poder y la paz. Siempre la lucha por aunque parezcamos una bestia, sin duda, pero siempre luchamos. Por eso yo digo a veces, el ejemplo que puse, hay veces que toma decisiones, toma decisiones con consecuencias. Y hay veces que le voy a poner el ejemplo. Se da vuelta a una capital en Congo. 5 tripulantes. Uno muerto, viene un helicóptero. Hay 3 lugares. ¿Cómo se decide uno para quién se va a prender? Un tema muy sencillo. Hay que ver heridos, evaluarlos, heridos en la cabeza, un problema grave en el estómago, más seguro. Entonces no voy a gastar, se queda afuera, mató a los otros 3. ¿Se decide así? Si quieren, miento, pero es así. Entonces, este señor un poquito, es el que plantea la teoría, pese a que sí antes, pero lo matiza. Las alianzas, cómo es la acumulación de poder, cómo se debe tratar. Los estadounidenses siempre ponen la diplomacia primero, aunque sea un circo. Irak 1. Tiene armas de destrucción masiva, la ONU, toda una mentira. Pero diplomacia, porque si Saddam
llegaba, se terminaba. Nos Nos entregó Bueno, con la guerra. pasamos Pasamos a lo... Y él plantea un texto del realismo, que es la Biblia. Los Los realistas estamos recibiendo siempre las las leyes leyes de la naturaleza humana no son neutrales. lo peor que puede pasar para un ser humano, para otro ser humano, pero hay muchas muchas sociedades sociedades avalado y es normal. Y hay sociedades que que cuando alguien comete errores, lo que sea, lo terminan salvando. O sea, está avalado por la sociedad. Entonces, el el derecho derecho a la vida no es lo no es máximo. máximo. De ahí Ahí para para abajo, abajo, te pueden pueden decir decir cualquier puede decir en tal tal sociedad. sociedad. Entonces No son leyes separados. El El interés del del poder siempre está en el territorio. Siempre. Por ejemplo, cuando todo el problema de Ucrania, decían no, porque los ucranianos tendrían que haber permitido que en Donetsk y Lugansk hablaran en ruso, que el idioma oficial fuera ruso. Pregunta, Uruguay. En Rivera y en Argentina, ¿estamos casando dentro del poder? Si dejamos a los portugueses, la próxima, diga si Rivera se va para Brasil. Para el territorio. Supervivencia mínima. Siempre le digo a la gente, si vos tenés a alguien al lado que te dice, no, a mí no me importa, vale. Si ven que la persona en instinto de supervivencia lo tiene muy chiquitito, aléjense. Porque lo van a arrastrar. Traten de ayudar, no lo quieran, pero sepan que esto es como estar con la cuerda. Se va para abajo y se lo lleva. Principios estatales morales no son aplicables. No hay principios morales planetas que sean válidos en todo el terreno, o en todas las culturas. Tenemos culturas que molarse una causa, bien, pero no. La lucha por poder de validez universal. Muchos dicen, no leemos libros africanos ni asiáticos. No, porque este libro es tan fenomenal que le sirve para cualquier estado de cualquier cultura. El Estado es una unidad política. Gengis Khan, Maquiavelo, el que lo ocurra, tomaba decisiones políticas. Los parámetros están acá. Y la autonomía, como le decía, la política no está subordinada a nada. Nada. Por eso la decisión siempre, las consecuencias son buenas. Este señor, que son estos dos libritos, son los principales libros para Francia. Cómo Francia trata de frenar su caída como potencia. Este señor que les decía, escribió todo eso, tiene un libro excepcional, ya el título, se llama La República Imperial, que es sobre Estados Unidos. ¿Cuál es la contradicción? ¿Que es una república o es un imperio? Estados Unidos es una república imperial. No conquista porque se independizó, pero todo su funcionamiento es como si fuera un imperio. ¿Está mal? ¿Está bien? No sé. Ellos lo pueden hacer. Otros lo quisieran hacer y no pueden. Este señor era marxista, lingüista, después abandona el marxismo y pasa a ser el principal presidente asesor de Gaulle después de la Segunda Guerra. Es todo lo que han visto de Francia tratando de recuperar la guerra de Argelia, todo ese proceso de Francia tratando de volver a ser potencia. La Biblia, para los franceses, son estos libros que son un placer leerlos. Está dividido en 4 partes. La parte histórica arranca con los griegos, como siempre todo lo europeo, que es muy una delicadeza increíble, lo americano es funcional, y si quieren algo intermedio vayan a los canadienses. ¿Qué es lo que plantea él? Él habla de la guerra y empieza a desgranar que las causas de la guerra son psicológicas, económicas, ideológicas y políticas. Pasamos a la otra. Estos son los índices
del el libro, libro Estrategia y Diplomacia, siempre la la estrategia estrategia es siempre es diplomacia. Para los norteamericanos es primero diplomacia y después el uso de la fuerza. El El poder, poder y y la la fuerza, fuerza, seguimos. seguimos. El El poder, poder, la gloria, la idea, seguimos. seguimos. Y acá Y acá viene viene una frase muy utilizada en la década del 70, que es vencer o no perder. Si no venzo, sigo, pero no me derrota, pero sigo. Es la esencia de los movimientos de guerrilla a nivel mundial de la década del 60 para adelante. Es estar, aunque no gane. Tengo que estar, porque las circunstancias pueden cambiar y después puedo ganar. ¿Pasamos? Y acá plantea lo que se llama las guerras absolutas y las guerras reales. Nosotros ahora estamos en una guerra de quinta generación. Primera generación, palo contra palo, pipú pam. Segunda generación, montón contra montón. Tercera generación, ejércitos organizados, van y se la dan en un campo de batalla. Cuarta generación, Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, guerra civil americana, se empiezan a chupar al Estado. Que vieron que la Primera Guerra Mundial se le conoce también como la guerra de los muertos viejos. Los soldados morían y no los podían enterrar y ven la foto del soldado con los esqueletos de sus compañeros al lado. Porque era una guerra que teóricamente duraba 6 meses, porque se empezó a chupar al Estado. Y las guerras de quinta generación, yo le dije, esas eran de tercera generación. La de cuarta es Segunda Guerra Mundial, todo el territorio está involucrado y se destruye todo. Y la de quinta generación es lo que ustedes están viendo ahora, Irak 1, Irak 2 y Ucrania. Del lado ruso es guerra de tercera generación, arrasan con todo. Del lado ucraniano es guerra de tecnología. Tiro una bala de cañón a 30 kilómetros de distancia y la emboco en 20 centímetros por 20 centímetros. Porque esa bala tiene GPS, un montón de chicha. O sea, hoy es tecnología la guerra. Pasamos arriba. ¿Por qué les estoy hablando todo esto? Con todo esto, porque en relaciones internacionales no tenemos la posibilidad de tener pruebas y cosas para poner. No nos agarramos a las piñas, no discutimos nada, tenemos debates. Gente que tiene una postura contra gente que tiene otra postura. En los 70 era entre el realismo y el liberalismo, en el 80 entre el neorrealismo y el neoliberalismo, en el 90 entre el restrictivismo y el racionalismo, y en los 2000 entre el racionalismo y el constructivismo es el discurso dominante. O sea, nos juntamos a decir, para nosotros las cosas están pasando por esto. Entonces pasamos a lo que se llama el diálogo aristotélico. ¿Cuál es? El que yo doy argumentos y mis argumentos los toma la otra parte y se convence que mis argumentos son válidos y esa parte pasa a formar parte de mi equipo. Porque lo convencí a través de argumentos. Aunque no lo convenzo nunca más. Pero eso sería lo ideal. Poder convencer con argumentos. Diálogo aristotélico. Pasamos a la otra. Otro señor más contemporáneo, también judío alemán, se hace famoso porque escribe este libro que se ve en un ensayo en el año 90, Choques y Civilizaciones. Se lo pueden encontrar en internet, en las librerías, en donde sea. Él lo que hace después de la caída del muro dice que hay 11 civilizaciones. La mente formable, estamos en la civilización latinoamericana, no estamos en Occidente. Occidente es Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. El resto, europea, africana, japonesa, china, india, rusa y americana. Y cada uno tiene su componente. Dentro de una civilización puede haber varias religiones, puede haber varias culturas. Pero lo que hay es enfrentamiento de civilización. Esta es la visión que tiene. Cada color representa una de las civilizaciones. Entonces lo que hay ahora son enfrentamientos de civilizaciones. Y si ustedes ven acá, está el Mar Negro y acá está Ucrania, lo que habría sería un enfrentamiento entre la civilización occidental y la civilización rusa. Subimos un poquito más. O casualidad, para abajo. Estas son diagramas de un flujo donde cuando la línea es más oscura, las relaciones entre las civilizaciones. Por ejemplo,
Sí, sí, a ver. Sí, acá, acá, sí. sí, Con con Occidente, acá. acá. Los Los chinos chinos con con Occidente son son los los islámicos, islámicos, como los ortodoxos, que son los rusos, se llevan llevan mal. mal. Latinoamérica, Latinoamérica, Occidente, más más los los japoneses, japoneses con los chinos y chinos los y con occidentes se Occidente llevan se mal. llevan. Esas son las relaciones de tensión entre cada uno. Cuando se tocan, se llaman las líneas de fractura. Ahí es donde encuentran los problemas más grandes, los enfrentamientos más grandes. Pasamos al otro. Y es todo casualidad la división que tiene Estados Unidos militarmente comandos, o sea, divide el mundo en partes para asignárselo a Entonces acá estamos nosotros, el Subcom, la parte del Pacífico, en la parte central y el Africacom y el norte. Pasamos a otra. Tres Tres libros libros más de Huntington por si van a quieren encontrar. Pues todo esto realmente van a ver y hay mate abajo. Este es muy bueno. Este es bueno. Este para los militares y la sociedad política es excepcional. Este libro, El soldado y el Estado, cada vez que viene de Uruguay, el libro de Paz. Si uno va a una biblioteca, yo lo compré, yo lo conseguí. Ahí es la discusión, el soldado tiene que ser político o tiene que ser profesional. Es una discusión teórica de cómo las Fuerzas Armadas tienen que ser en relación a su gobierno profesional. No les voy a contar. Y acá con estas imágenes, él plantea que esta es la línea divisoria. Esta es la línea divisoria que había en 50 del occidente y el resto. ¿Ven ¿Ven por dónde pasa? Esta es la división de las elecciones antes del Euromaidan 2014. Esto la mayoría votaban por los rusos y estos votaban por un ataque a Ucrania europea. Subimos un poquito. Y esta línea roja es la que Rusia establece como línea límite que no se puede cruzar. Como ven, acá está la zona de base. ¿A qué voy con esto? Ya está todo inventado. El que le guste, internet busque el tablero mundial de Brzezinski, lo va leyendo y va leyendo lo que está pasando. Escrito en el 2000. Sí, tal cual. El libro de Springman del año 43, Estados Unidos frente al mundo, capítulo europeo, tal cual. Otro autor, cuando armé la charla dije, bueno, vamos a ver la parte teórica y vamos a ver dónde si les interesa la lectura y todo eso, lo pueden encontrar, porque ahí ellos hablan mejor que yo. Este es un gran libro. Habla de todas las potencias a nivel mundial, lo termina en el año 89. Para encontrar un libro como este se tiene que ir a 1856, porque es un libro historio-sociográfico. Tiene una compilación histórica, social, económica y política. Escribe este otro libro, excepcional, y este, para que le guste el tema de Naciones Unidas, es la crítica al tema de Naciones Unidas, al Parlamento de la Humanidad. Pasamos al otro. Bueno, ahí está. Y para ir ya cerrando, sintetizamos. Subimos un poquito. Para los realistas, la naturaleza humana se ubica. Los actores más importantes son los estados. Las causas del comportamiento de los estados, persecución racional en el propio y el sistema internacional es la anarquía. Para el otro lado, cara de la moneda, el hombre bueno, Estado y otros individuos, cooperación, causa de los conflictos, motivos psicológicos de los que toman las decisiones, o sea, el algoritmo puro puede afectar a los tomadores de decisión para que modifiquen su toma de decisión. Podría ser un Putin bueno. Y capaz que lo transformo y lo hago muy bueno. Y la comunidad es el sistema internacional. Pasamos a la otra. Y esto, por ejemplo, lo hizo el primer doctorado de Brasil en Relaciones Internacionales. Un profesor que viene a dar clases acá en Uruguay, excepcional. Ricardo Seiter, y hace toda esa división de las relaciones internacionales. Y él divide entre dos.
el Estado unido y racional racional y el Estado fragmentado. Y ahí, y ahí lo lo dividen dividen en las en las distintas distintas teorías. teorías. ¿Seguimos un ¿Seguimos un poquito más? poquito más? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Seguimos un ¿Seguimos poquito un más? poquito más? Y acá lo que tienen son los Son los autores autores vinculados a cada una de las visiones. Y Y ahora ahora vamos a ver la última y no los canso más. No, no está más bien. Ya estamos en- Gracias por engañarme. esta Esta es una diapositiva de una empresa americana que vende cables. ¿Cables para qué? Para transmitir datos de una oficina a la otra. Este organigrama es el gobierno de los Estados Unidos. Hay otra oficinita. Imagínense ustedes, cambia el presidente. ¿Ustedes piensan que cambia todos los jefes de las oficinas? Entonces, ¿qué es lo que preocupa acá? ¿Cuál ¿Cuál es la visión que tienen esos jefes? Porque cuando hagan los estudios van a elevar sus informes. Y Estados Unidos tiene una tradición de, no importa quién esté gobernando, así gobernó Trump, la bestia peluda, no importa, pero la política exterior de los Estados Unidos siguió siendo la misma. Porque todos estos tienen determinados niveles educativos y visión del mundo. Creo que allá en Montevideo, atrás del obelisco, está Lord Ponson y Lord Canning. Ustedes se imaginan, Lord Ponson, ¿no? Estaba allá en Inglaterra. Dicen que se acostaba con una de las institutrices de la reina o con la reina misma. El rey vio eso, tocó. ¿Dónde lo puedo mandar bien lejos? Buenos Aires. Viene para Buenos Aires. ¿Qué cuenta de Buenos Aires? Calles de tierra, barro, va caminando, la gente saca los tachos con sus necesidades y los tira a la cartón. El tipo venía el empedrado, el carruaje, no hay ningún teatro. Nada. Estaba perdido de la mano de Dios. Ese tipo vio los problemas que había acá en el Río de la Plata y buscó una solución. Y no llamó a Inglaterra porque no había teléfono. Vino con esto. No necesitaba las instrucciones, pero las usó. Capaz que vino, pero yo sostengo que no necesitaba porque él mismo crea Bélgica. Y después, gracias a esta invitación, él tenía una visión de mundo basada en el interés británico, que era el comercio. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo estuve a navegar el río Congo, es como el río Uruguay, en algunas partes, más grande. Pero lo raro e interesante que tiene es que uno va navegando y enfrente hay otro país siempre. A no ser cuando uno agarra ramal por allá arriba y dobla para la derecha. Pero normalmente hay otro país. Cuando uno llega al Atlántico, está el río Congo, está Angola, Congo, Brazzaville, al lado, y después está Congo. ¿Por qué? Porque de esa manera el río es internacional. Y al ser el río internacional, no se cobran peajes. Si el río de la Plata era argentino, era un río nacional. Y como siempre digo, los brasileros, que son hijos de los portugueses, que los portugueses son hijos del Reino Unido, ya son nietos del Reino Unido y sobrinos de Estados Unidos. Por eso que siempre se llevan también con los gringos. Lord Ponson, estando acá y teniendo claro, aunque había sido defenestrado, expulsado y echado por su vida libidinosa, primó los intereses del Reino Unido y es el que impulsa la creación del Estado uruguayo. ¿Para qué? Para que la entrada al continente sea internacional. Y lo logró. Entonces, Lord Ponson está acá. Tiene la visión de lo que necesitaba Inglaterra en ese momento. Y actuó en consecuencia. Necesitaba también los cuerpos de Colón. Y necesitaba que respondieran en Inglaterra. Todo eso. A ver, ahora que estamos todos con la piel de gallina por el TLC con China, ¿cuál fue el primer TLC que firmó la banda oriental? En Inglaterra, en Purificación Artigas. ¿Se acuerdan del billete que había de 5.000 pesos? Aparecía atrás
Purificación, Artigas, Británico, Mesa, Lunita, Carpa y la no, TLC. Tratado de Libre Comercio con el Reino Unido. O sea, antes de ser Estado, ya teníamos esa visión. Y la visión de la Liga Federal es que no se cobraba impuesto entre las provincias. Se cobraba impuesto fuera de la Liga Federal y lo que entraba para la Liga Federal. Bueno, para favorecer el comercio. Y con esto terminé. Muchas gracias. Pregunta. Tenemos poco tiempo, pero 10 minutos para preguntar, nada más. así que preguntas concretas y respuestas concretas. Yo tengo una. ¿Qué piensa usted que pasaría si la teoría realista fuera paulatinamente dejando espacio, por ejemplo, a la contractualista? O sea, ¿cambiaría el mundo? ¿Cambiarían las relaciones entre los estados? Ya sucedió. A ver. Terminó la Guerra Fría y Living la Vida Loca, años 20, Charleston. A ver, Europa, de la seguridad de Estados Unidos, del gas barato de los rusos y la producción de los chinos. Contractualismo puro. Pero todos sabían que si pasaba algo, llamaban al otro y los defendían. Cuando Francia, Italia invaden, o interactúan o atacan como quieran, y Libia mataba a Gaddafi, en 4 días se quedaron sin municiones de aviación. 4 días. España tenía 40 misiles. Y estamos hablando de que en Ucrania están tirando 100 por día. O sea, está bárbaro. No todo tiene que ser realismo, pero el realismo es lo que da la visión estratégica, y la estrategia es establecer un objetivo a largo plazo, y a lo largo del tiempo yo me voy moviendo, que eso es lo táctico. Contractualismo es lo táctico, pero el objetivo a largo plazo tiene que ser realista. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si yo me debilito, otro me pasa por arriba. O sea que el problema es el ser humano. Hasta que no cambie el ser humano. Si hubieras un gran problema de convencimiento, que no dudo que lo tenés, lograras que los 202 estados pensaran igual, vamos al contractualismo. Claro. Pero es tan complicado que la FIFA tiene más estados adheridos que Naciones Unidas. Tal cual, tal cual. ¿Otra pregunta? Sí. Hablando de la guerra está viviendo una guerra de desgaste. Es como si se estuviera buscando, no tengo que, ojo, no soy muy leído porque recién soy jubilado y me interesan estos temas. Está buscando un nuevo orden internacional, de alguna forma un cambio de imperio, ¿no? Yo escucho, después respondo. Sí. Estados Unidos involucra a Europa, ¿no? A través de la OTAN, y China. La charla que viene va a hablar de todo eso. Y China ingresa siendo socio de Rusia, ingresa como intermediario de alguna forma. Sí. ¿El desgaste quién lo está sufriendo más? ¿Rusia realmente? A ver, Estados Unidos está en la panacea, porque está llevando una guerra sin tener ningún muerto. Porque los muertos hipotecan los cargos políticos. Ningún presidente de ningún lado le gusta recibir bolsa de muertos. Por eso Obama desarrolla tanto los drones, y en Afganistán hubo 100.000 muertos por daños colaterales. O sea, iban a camioneta atrás, del dron dijeron que iba el malo manejando, pum, volaron la camioneta, voló el de la camioneta, voló yo que estaba atrás, todo. Daño colateral, muertos, 5 colaterales. Estados Unidos está en lo que llaman las guerras proxy, o sea, otros pelean mi guerra. Hoy di una charla en un lugar que hay varios hijos de rusos, por el problema de los pasaportes y todo eso, y todo eso. Yo le dije, mirá, si querés te miento, pero las guerras son económicas. El que tiene la mejor economía, y economía entre recursos materiales y recursos humanos, el que tiene la mejor economía gana. Ucrania tiene 40 millones de personas. O sea, 1 millón no puede sacar.
y después tiene recursos materiales ilimitados. Ahí está mi señora, sabe que yo miro algunas cosas de guerra, las miro por segunda vez, tercera vez, llego, la pago, eso me pasa a ver. Pero cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial del Pacífico, los atacan de Pearl, tenían 2 portaaviones, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 3 años después, solo en el Pacífico, tenía 50 portaaviones. Cada portaaviones que ven, por ley ellos tienen que tener 12, ahora van a tener 20. Sale 120.000 millones de dólares cada uno, para una duración de 50 años. Para mí, esto es una guerra porque no le dieron todo de golpe. ¿Por qué? Por las sanciones económicas no son inmediatas. Y se va a ir produciendo. Y la única forma de que la guerra termine es que un hecho militar provoque un hecho político que se llame derrota rusa en el terreno, cae el Putin y ponen a otro. El problema es quién es el que ven a otro. El que venga tiene que ver que está todo tan destruido que si se hace loco va a marchar también. Y para mí, no tiene que desaparecer Rusia, pues espero con otro lado. Una Rusia que busca la Unión Europea y en la OTAN a futuro y el objetivo de líneas estratégicas, Casa Blanca, octubre del 2022, firmada por el actual presidente Biden, publicadas el año pasado. Ahí dice cuáles son sus líneas estratégicas de estos 4 años. Guerra local, Rusia, guerra estratégica con China. Porque Trump se dio cuenta que China creció gracias a que cuando en el 73 Nixon se reúne con ellos, le hacen la cláusula de la nación más favorecida, o sea, transferencia de información y economía. Y ahora que se tanto que compiten, entonces ahora lo cortamos. Por eso lo de la... No, la cláusula que se llama cláusula de la nación más favorecida es para el comercio, claro. Sí, pero esa cláusula estuvo hace 4 o 5 años. Sí. Por eso fue todo el revuelo contra Trump. Que Trump en su bestialidad, Trump tiene más máximas que no son de Trump, para mi punto de vista. Dentro de la bestialidad dice, este producto americano, diseñado por americanos, producido por americanos, en fábricas americanas, que lo consumen americanos, pero los obreros no son americanos. Globalización. Resultado, tienen niveles de desempleo brutales, porque las fábricas se fueron a trabajar lo más barato. Y la hipocresía de todos nosotros. Porque nadie cuestiona que este cinturón lo hicieron de repente en Bangladesh pagándole 20 centavos de dólar por hora y se salvó de la muerte que se vendía para la fábrica. Real cost. Entonces, hay todo un montón de cosas. Pero China, mi punto de vista, sigue siendo un gran copiador. En algunas cosas ya desarrolla. En las cosas importantes todavía no puede. Las hace Taiwán. Las hace Taiwán. Las hace Taiwán, claro. A ver, China no tiene máquinas para hacer las máquinas que hacen chips. Por eso todo el revuelo que se armó con los chips. China, en la parte militar, el avión más moderno le robó los planos a los gringos. Todos los barcos que ha sacado son copias de... Y todavía hicieron los portaaviones que sale por todos los diarios. Tengo el problema de conocer un poquito más del tema. Copiaron un portaaviones de la década del 90 ruso que no pueden sacar 2 aviones a la vez. Y los portaaviones de los gringos, que son 440 metros de largo, con 2 pistas de lanzada y 2 pistas de recepción a la vez, 100.000 toneladas de desplazamiento, 5.000 personas, 90 aviones de combate, 2 estudios de televisión dentro de los aviones, energía atómica ilimitada, en 20 minutos ponen 20 aviones en el aire de combate. A minuto. Sale uno, sale otro, sale uno, sale otro, sale uno, y aterriza uno, aterriza otro. Esa es la capacidad de los gringos. Que los chinos todavía están muy bien. Qué interesante todo. Vamos el próximo día a este mismo canal,
Me gustaría que si hubiera alguna duda con respecto a lo de hoy, estamos y ya tengamos excusa para la próxima. Ahí va. Vamos a hablar de política. Mi idea fue hablar de política, hablar, como hablamos ahora del realismo, vamos a hablar de fundamentos de política, vamos a ver los antecedentes a la guerra de Ucrania, no vamos a hablar de la guerra de Ucrania, y vamos a plantear lo que sería el futuro posguerra de Ucrania, por cómo se están alineando ahora las cosas. ¿Por qué estos dos módulos antes? Porque necesitan, yo entiendo, determinados componentes teóricos para entender después el previo y el post.